En esta presentación trataremos algunas definiciones básicas del álgebra, así como también las operaciones fundamentales con polinomios: adición, sustracción, multiplicación y división. Veamos. Nosotros decimos que dos términos son semejantes cuando estos tienen las mismas variables o letras o partes literales y esas letras aparecen afectadas de los mismos exponentes. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la pantalla que el término 5x cuadrado y cubo es semejante con el término 3 cuartos x cuadrado y cubo, porque tienen las mismas letras o variables y esas letras aparecen afectadas de los mismos exponentes. Esto quiere decir que los coeficientes, que son esos números que aparecen delante, pueden ser distintos y aún así los términos siguen siendo semejantes. El número 2 y el número 5 entonces también son semejantes por la misma razón. Lo mismo ocurre con el término que está en el número 3 y el que está en el número 6. Tienen las mismas letras y esas letras están afectadas de los mismos exponentes y por tanto son semejantes. Resulta que los términos semejantes se pueden sumar o se pueden restar. En la expresión número 1, por ejemplo, nosotros podemos ver que aparece 5x, que es semejante con el término 3x. Si nosotros reducimos esos dos términos, tendríamos 8x. El término 8y es semejante con el término 10y. Si nosotros los reducimos, tendríamos 18y. Luego tenemos 7z, que es semejante con el término 2z, de manera que eso nos daría 9z. Y así hemos reducido los términos semejantes. Ya no podemos hacer más de ahí porque los términos, ¿verdad?, no pueden sumarse si no son semejantes. Para el término, la expresión número 2, tenemos que el término 9a y el término menos 4a son semejantes. Reducidos dan 5a. Menos 5b, si se reduce con 8b, pues daría 3b. Si reducimos 7c con menos 1c que tenemos por acá, tendríamos 6c. Y así hemos reducido los términos semejantes. Podemos hacer lo mismo en la expresión número 3. Menos 3mx se reduce con 4mx. Eso daría un mx. Fíjense que el coeficiente 1 no tenemos que escribirlo. 2ny es semejante con menos 9ny. De manera que nos daría negativo 7ny. Si reducimos menos 5 y 15, tendríamos más 10. Y ya no tenemos más términos semejantes. En la expresión número 4 haríamos lo mismo. La diferencia es que ahora tenemos coeficientes que son fraccionarios y por tanto, cuando vayamos a sumar o a restar, tenemos que seguir las mismas reglas que seguíamos con las fracciones. Observen que los términos que son a tienen 3 cuartos como coeficiente y menos 1 medio. Vamos a tomarlos aparte y vamos a reducirlos. Para eso necesitaríamos un común denominador, que en este caso es 4. Ese 4 lo dividimos entre 4, nos daría 1, y 1 por 3 nos da 3. Dividimos 4 entre 2, que nos da 2, 2 por 1 es 2, y ahí tenemos 2. Si restamos arriba, tenemos un cuarto. De manera que ya nosotros sabemos que los términos que son a, cuando los reduzcamos, nos dan un cuarto de a. Vamos a ver qué pasa con los términos que tienen b. 5 octavos y un cuarto. Lo vamos a tomar aparte. Vamos a tomar el común denominador, que en este caso es 8. Entonces vamos a dividir 8 entre 8, que nos da 1. 1 multiplicado por 5 es 5. Luego tenemos 8 dividido entre 4, que nos da 2. 2 por 1 es 2. Así que tenemos 7 octavos como resultado para B. Nos queda pendiente todavía los términos que son C. Tengo 3. Recordamos que tiene denominador 1. Y tenemos también negativo 7 octavos. El común denominador sería 8. 8 entre 1, que está aquí debajo, es 8. Y 8 por 3 es 24. 8 entre 8 es 1. Y 1 por 7 es 7. Si restamos arriba, tenemos 17 y mantenemos el denominador. De manera que ya sabemos que los términos en A nos darían un cuarto. Los términos que son B, que son estos dos, nos dan 7 octavos. Los términos que son C, que son estos dos, pues nos dan 17 octavos. Y ahí tenemos el resultado de la simplificación.
A veces ocurre que una expresión contiene símbolos de agrupación. Nos referimos a los paréntesis, corchetes y llaves. En este caso nosotros tenemos que seguir un orden para eliminarlos. El orden es eliminarlos de adentro hacia afuera. Es como si nosotros estuviéramos localizados aquí dentro y para salir tendríamos que salir del paréntesis, luego del corchete y finalmente de la llave. Seguimos ese orden porque es la manera más fácil de eliminarlos. Entonces siempre eliminamos de adentro hacia afuera, siempre el más interno, luego el siguiente, hasta el más externo. Tenemos una regla además. Cuando un símbolo de agrupación, ya sea paréntesis, corchete o llave, está precedido de un signo negativo, ese negativo cambia todos los signos de los términos que están en su interior. Esto es porque sabemos que el signo negativo es equivalente a -1 en este caso, que multiplica a cada término interior. De manera que siempre que veamos un signo negativo delante de un símbolo de agrupación, el efecto de ese signo es cambiar todos los signos interiores. Si por el contrario nosotros vemos un signo positivo precediendo el símbolo de agrupación, en este caso todos los términos interiores quedan iguales porque equivale a multiplicar cada término por +1. Entonces, para esta expresión nosotros vamos a comenzar eliminando el paréntesis, que es el más interno, y como está precedido de signo negativo, esto le va a cambiar el signo a 4x, lo va a hacer negativo, y le va a cambiar el signo a este 6 y lo va a hacer positivo. Y eso es lo que ocurre en este primer paso. Hemos dejado todos los demás términos intactos, pero 4x cambió de signo y -6 también cambió de signo. En el paso siguiente nosotros pudiéramos reducir estos términos semejantes que están dentro, pero también podemos eliminar el símbolo de agrupación primero. Cualquiera de los dos caminos da la misma respuesta. Yo voy a seguir el segundo camino. Voy a cambiar, en este caso voy a eliminar el corchete que está precedido de signo positivo y por tanto los términos interiores permanecen intactos, es decir, no cambian de signo. Entonces, eso es lo que he hecho. Simplemente quité el corchete porque tengo un signo positivo delante. En el paso siguiente, otra vez tenemos dos caminos. Podemos cambiar todos los signos interiores, ya que tenemos un signo negativo precediendo, o podemos reducir los términos semejantes primero y luego cambiar el signo. Yo voy a seguir este camino que es mucho más fácil. Vamos a reducir los términos semejantes y luego vamos a cambiar los signos. Observen que si yo sumo 3 con 7, eso nos daría 10. A 10 le resto 4, nos daría 6. Y si ese 6 le sumamos 7 que tenemos por acá, pues tendríamos 13x. Haríamos lo mismo con las y. Tengo 8y que se va a restar con 3y, nos darían 5y. Por aquí entonces tendríamos 5 menos 8 que nos da -3 y ese es el resultado para y. Finalmente tenemos los números. Tenemos por acá 5 positivas con 6 positivas, lo cual nos daría 11. Con estas dos serían 13 y con estas 10 serían 23. Por último, tomando en cuenta que tenemos un signo negativo delante, pues cambiamos los signos de la expresión y ahí habríamos eliminado todos los símbolos de agrupación. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, los símbolos de agrupación que están más internos son las llaves. Vamos a eliminar entonces las llaves. Podemos ver que las llaves podemos eliminarlas en el mismo paso, ya que una no está dentro de la otra. Después que eliminamos las llaves, pues eliminamos el corchete y finalmente eliminaríamos el paréntesis. Observen que la primera llave está precedida de signo negativo, de manera que 6a cambia de signo, -4 cambia de signo. La segunda llave está precedida de signo positivo, lo que significa que sus términos interiores no cambian. Por eso tenemos -3a y tenemos 2b tal y como estaban. Es lo único que hemos hecho en este primer paso. Hemos suprimido las dos llaves. Vamos a proceder ahora a eliminar el corchete. Está precedido de signo negativo y por tanto todos los términos interiores pues van a cambiar de signo. 5a ha cambiado de signo, -8b, 5 ha cambiado, -6a también, 4 cambió, -3 cambió, 2b también cambió, 4b y el 2 también cambió. Vamos a proceder ahora a reducir los términos semejantes. Las a nos dan 8. Vamos a confirmar eso. Tenemos 4
y menos 5, que dan menos 1. Menos 1 y 6 darían 5. 5 y 3 son 8. Ahí tenemos 8A. Las B nos dan 4. Vamos a confirmar eso. Tenemos 2B por acá, sumada con 8, pues son 10. Y si le restamos 2, pues tendríamos 8. Y si le restamos 4, pues tendríamos 4. Luego los números. Tenemos 5 negativo y 4 negativo que dan menos 9. Menos 9 y menos 2 darían menos 11. Menos 11 y 10 dan menos 1. De manera que ahí tenemos la expresión simplificada. Observen el detalle de que el paréntesis no lo escribimos, simplemente porque él está precedido de signo positivo que no se marca y por tanto los términos interiores no iban a cambiar. De manera que en este paso quedó eliminado el paréntesis de manera automática. Vamos a ver el concepto de polinomio. Un polinomio que contiene una variable, ya que un polinomio puede contener más de una, es una expresión de esta forma. Entonces, n es un número entero no negativo. Eso significa que los exponentes en un polinomio no pueden ser números negativos. Además, no pueden ser fraccionarios tampoco ni decimales. De manera que cuando hablamos de un polinomio, los exponentes de las variables siempre van a ser números no negativos. El término a n a la n se denomina el término principal. El término principal es aquel que contiene la variable con el exponente más alto. A eso nos referiremos cuando hablemos de término principal. Cuando tenemos el término principal, ese número que acompaña a la variable se le llama el coeficiente principal. Entonces, el grado del polinomio es justamente ese exponente más alto que tiene el polinomio, siempre y cuando el coeficiente, en este caso, sea distinto de 0. Y el término constante es el término que no contiene la variable. Estas ideas las vamos a ver en un ejemplo para que podamos entenderla con mucho más facilidad. En este caso tenemos este polinomio. Observen que los términos, cada término tiene variables y esas variables no tienen exponentes negativos. Es decir, no se permite en un polinomio que hayan exponentes negativos en la variable o que los exponentes en las variables sean fraccionarios. Siempre que hablemos de un polinomio, hablaremos de una expresión en donde los exponentes no son negativos. Ocurre que el grado de este polinomio es el exponente más alto en las variables. Vemos que el exponente más alto que tenemos es el grado 5, ese exponente 5. Entonces decimos que ese polinomio es de quinto grado o de grado 5. Podemos decirlo de las dos maneras. Algo importante es que el grado no tiene que estar necesariamente en el término que está al principio. Ese término puede estar localizado en cualquier lugar, puede estar al final o en el medio. Identificamos el exponente más alto y ese va a ser el grado del polinomio. El término principal es ese que contiene el grado, 8x5, que como dijimos no tiene que estar al principio, puede estar localizado en cualquier lugar. Fijándonos en el término principal, ese número que le acompaña ahí delante es el coeficiente principal. En el polinomio a 50 se le denomina el término constante o independiente. Esto es así porque ese término no depende de la variable, en este caso de x. Como no tiene x, uno le llama término independiente o término constante. Este completo, uno dice que es, este polinomio, perdón, decimos que es completo porque tiene todas las variables desde el grado, que es grado 5, hasta el grado 0. Observen que tenemos grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. Por esa razón es completo. Si faltara alguna de esas potencias, pues uno dice que el polinomio no es completo. Aparte de eso, ese polinomio está ordenado. La razón es que los exponentes están, en este caso, ordenados de manera descendente. Está el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. Hay dos maneras de ordenar un polinomio. La forma descendente, que es como está ordenado este polinomio, y la forma ascendente, que es cuando escribimos la potencia 0 primero, la potencia 1 después, la potencia 2 después, y así seguimos en ese orden. ¿Cómo sumamos polinomios? Resulta que sumar polinomios es básicamente reducir términos semejantes. Si yo quiero sumar estos dos polinomios, lo que hago es pues sumar el coeficiente de x3 con el coeficiente de x3 del otro polinomio.
el coeficiente de x2 del primer polinomio con el coeficiente de x2 del segundo polinomio. Y así vamos haciendo término a término. Observen que 10 y 4 es 14 y nos queda x cubo. Observen que los exponentes no se tocan porque estamos sumando. 7x2 sumado con 3x2 pues nos da 10x2. 3x sumado con una x pues dan 4x. Y 8 sumado con 5 nos da 13. Si sumamos los polinomios que están en la expresión número 2, pues tendríamos menos 8 y 7 que dan menos 1. Por tanto nos queda menos 1x cubo. 4 y menos 5 nos daría menos 1 también. Por tanto nos queda menos 1x cuadrado. Menos 5x y 3x nos da menos 2x. Y luego 9 y 2 que nos da 11. Y ahí tendríamos la suma. ¿Cómo restamos dos polinomios? Hacemos algo muy parecido a lo que hicimos con los números complejos. En matemáticas, restar siempre significa lo mismo. Restar significa sumar el opuesto. Así restamos vectores, así restamos matrices, así restamos polinomios y complejos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el primer polinomio tal y como está. Vamos a cambiar el signo de sustracción por el de adición y le vamos a cambiar todos los signos al segundo polinomio. Observen que el 8 cambió de signo, menos 9, la x cambió y 6 también cambió. Luego reducimos los términos semejantes. Pues 5 y menos 8 nos dan menos 3, menos 7 y 9, perdón, nos dan 2, 4 y menos 1 nos dan 3, 8 y menos 6 nos dan 2. Y ahí tendríamos la suma de los polinomios. Para la expresión número 4 haríamos lo mismo. Mantenemos el primer polinomio intacto, cambiamos la operación de sustracción por adición, le cambiamos todos los signos al segundo polinomio. Si reducimos menos 2 x cubo con un x cubo, tendríamos menos un x cubo. 6x cuadrado y 5x cuadrado nos daría 11x cuadrado. Menos 2x y menos 4x nos daría menos 6x. Y luego 8 y menos 10 que nos daría menos 2. Y así es como restamos polinomios. ¿Cómo multiplicamos polinomios? En la multiplicación, la regla es multiplicar los coeficientes y sumar los exponentes. De manera que ahí tendríamos 10 por 4, que nos da 40, y la x nos queda, pues, a la 8, sumando exponentes. Si nosotros multiplicamos en la expresión siguiente, menos 8 por 2 nos da menos 16. El exponente 2 se suma con el exponente 3. El exponente 4 se suma con el exponente 7. De manera que tendríamos y11. La número 3, el primer término que tenemos fuera, pues va a multiplicar a cada término interior en el segundo paréntesis. De manera que tendríamos 2 por 3, que es 6, los exponentes se suman y dan 5. 2 por 4, que es 8, los exponentes se suman, exponente 3 con exponente 1 y nos da exponente 4. 2x3 por 8, en este caso nos daría 2 por 8, que es 16, y nos quedaría x3, ya que aquí no hay ninguna letra para sumar. En el caso del número 4, haríamos lo mismo. Menos 4 por menos 3, eso es menos 12. X queda a la 5, mientras que Y queda a la 5 también. Menos 4 por 8 es menos 32. X nos queda a la 4 y Y nos queda a la 8. Aquí tenemos otro caso de multiplicación. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva, ya que cada término del primer polinomio va a multiplicar a cada término del segundo. 4x cuadrado por 2x nos da 8x cuadrado. 4x por 5 nos da 20x. 8 por 2x nos da 16x. Y 8 por 5 nos da 40. Aquí vemos que 20x y 16x son términos semejantes, así que los reducimos y tenemos ese resultado. En este caso, 3x cuadrado va a multiplicar estos dos términos, luego 4x va a hacer lo mismo con estos dos, y luego el 1 hace lo mismo con los dos. De manera que tendríamos esa expresión. 3x cuadrado por 2x, 6x cubo. 3x cuadrado por menos 5, menos 15x cuadrado. 4x por 2x, 8x. 4x por menos 5, menos 20x. 1 por 2x, 2x. Y 1 por menos 5, menos 5.
Los términos semejantes son menos 15x cuadrado y 8x cuadrado. Y además menos 20x con 2x. Si los reducimos tendríamos 6x cubo, menos 15 más 8 es menos 7, menos 20 más 2 es menos 18. Y agregamos simplemente a menos 5. Así es como multiplicamos polinomios. Finalmente vamos a ver cómo los dividimos. La regla es dividir los coeficientes y restar los exponentes. Aquí dividimos 8 entre 2, que nos daría 4. Y x queda a la 7, ya que restamos el exponente 10 con el exponente 3. En la número 8, pues diríamos 15 positivo entre 3 negativo, da menos 5. Observe que ahí utilizamos la ley de los signos. Positivo entre negativo es negativo. Si restamos los exponentes, 6 menos 2 es 4 y 8 menos 3 es 5. Entonces tendríamos esa expresión que vemos. Para la número 9, igual que para la número 10, vamos a requerir la propiedad distributiva, porque cada término que esté en el numerador se va a dividir entre el que está en el denominador. Dividimos 8x5 entre 2x2, nos daría 4, eso es 8 entre 2 que es 4, y restando los exponentes tenemos 3. Positivo entre positivo es positivo, de manera que tenemos 6 entre 2, que es 3, restando los exponentes tenemos 2. 4 entre 2 es 2, al restar los exponentes tenemos 1, de manera que tendríamos esa respuesta. Al dividir estos dos términos, pues tendríamos 12 negativo entre menos 4, eso nos da 3. Restando los exponentes, 7 y 3 tenemos 4. 5 y 2 tenemos 3. Negativo entre negativo es positivo. Fíjense que los x3, cuando los dividimos, se cancelan, ya que la x quedaría a la 0. Y eso es equivalente a 1. Entonces y nos quedaría a la 6, ya que 8 menos 2 es 6. Cuando dividimos más 20 entre menos 4, nos da menos 5. x4 entre x3 da x a la 1, restando los exponentes. Y y2 entre y2, pues nos da y a la 0 y no se escribe. Así es como realizamos la división. Solamente nos faltaría ver cómo dividimos dos polinomios cuando el divisor, que es el que ponemos aquí debajo, tiene más de un término. Fíjense que estas divisiones todas tienen en común que el divisor consiste en un solo término. En otra presentación veremos cómo hacemos esa división cuando el divisor tiene más de un término.